muy bien. Aunque ahí dice Luis de la Canal, estoy con el famosísimo Héctor de la Canal y a nombre de Marco Maitorena de InfoChannel y del mío, y sobre todo del mío porque te conozco de hace mucho tiempo. Fuimos vecinos de la zona conurbada Tijuana, San Diego. Me da mucho gusto que participes en esta iniciativa, que la cual tanto Marco como yo estamos súper entusiasmados de dejar el legado de cómo es que esta industria se originó, se forjó, etcétera. Y solamente fue posible con gente como tú y muchos otros que se dedicaron con pasión y con ganas a pegarle a todo esto. Mi querido Héctor, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ustedes por considerarme y pues, es un placer poder colaborar con un proyecto de esta magnitud. Gracias. Pues mira, vamos a empezar por el principio, como sucede con todos los otros pioneros. Y la primera pregunta para que esto inicie es, ¿dónde nace Héctor de la Canal? Héctor de la Canal dentro de la industria o de No, Héctor no, de la... no. El embrión que se convirtió en bebé. Originario de la Ciudad de México. ¿Cuándo Eh, ¿En qué año naces, Héctor? en 1961 y viví más bien toda mi infancia y juventud en la Ciudad de México. Ok. Mm, Más o Hoy, menos a los 20 años me fui a vivir a San Diego. a ver, antes de eso, ¿tú eres en tu seno familiar, hay hermanos, no hay hermanos? ¿Cómo es la Sí, cosa? somos cuatro hermanos, Ujú, tres hombres y una mujer. Yo soy el menor de todos. ujú. Ellos, pues, aún los tenemos todos a bordo. Qué bueno. Eh, de mis padres, mi madre de ascendencia alemana, mi padre mexicano. Mi padre ya no nos acompaña, mi madre hoy de 90 y casi dos, Wow. sigue muy feliz y muy contenta y muy sanita, gracias a Dios. Qué bueno, me da gusto. Oye, ¿de tus hermanos alguien más se dedicó a la tecnología? No, pues una temporada, digamos, uno de mis hermanos vino a trabajar conmigo a Online Service, pero Perfecto, escindimos las empresas hace ya más de 15 años. muy bien. Oye, Héctor, y dices que estuviste infancia y juventud. ¿Dónde estudias tu carrera profesional? Mi carrera la estudié en el ITAM Ujú, y después hice estudios de posgrado en marketing en San Diego. ok. ¿En San Diego State o en alguna? No, en una escuela que se llama National University. Ok, cómo no. Sí, yo la recuerdo bastante bien. Oye, ¿en qué año te graduaste del ITAM? En 1984. En el 84. O sea, ¿estuviste como del 80 al 84 del ITAM? Estuve del 80 al 84, correcto. ¿Y qué estudias, Héctor? Soy contador público. Eres contador público. Ok. Así es. Y con una especialidad en marketing después y tengo algunos otros estudios que hice mucho después en desarrollo de bienes raíces y entonces, Ok. Oye, Héctor, y dices que, bueno, terminando en el 84, terminas y ¿qué empieza profesionalmente para Héctor de la Canal? pues cuando termino me voy inmediatamente a San Diego a hacer estos estudios de posgrado, que Ujú, es, es una especie de diplomado lo que hice ujú, más ok, bien en marketing y ahí acabo mis estudios y pues cosa de la vida, encuentro a la hoy mi esposa en ujú, esas épocas y pues me quedo a radicar por allá en San Diego ujú, desde entonces y empiezo mi carrera profesional allá en el medio de la informática como comprador de insumos electrónicos para una maquiladora que hacía
tarjetas de circuitos modulares en Ensenada, Ok, de un empresario mexicano que en esa época, para sacar su famosa regla octava que se requería para ser importador, puso una planta de ensamble de tarjetas de circuitos en Ensenada, y pues yo compraba todos los insumos de eso y muchas otras cosas. Pero ok. estoy comprando capacitores y diodos y tarjetas de circuitos y cablecitos y cosas de esas para ensamblar PCBs. Ok, entonces, ¿y eso más o menos fue en el 85, 86? Fue 85, 86. Ujú. De ahí me jala otro empresario mexicano que tenía negocio de cómputo allá en San Diego, eh, como gerente de una tienda de MicroH, que eran ¿Cómo no? tiendas de cómputo general, Ujú. y manejo esta tienda aproximadamente por un par de años más o menos, hasta que por ahí me encuentro a una persona con la que me acabo asociando y ya formo mi propio negocio, que en esa época tenía yo una empresa que se llamaba Hightech Systems. Ujú. Con Hightech Systems pues, empezamos a vender PCs ensambladas y impresoras y Esto eh, en San Diego. eso todo ya en San Diego, sí. Oye, pero a ver, tú empiezas en el 85, 86 como comprador y de alguna forma ya participabas en el mundo de bueno, en la industria de cómputo mexicana. Ya, qué tanto contraste veías en lo que se usaba de hardware y software en México contra lo que conocías que se usaba en San Diego? ¿Qué tan Realmente, lejos estábamos? realmente sí había como una generación atrás, Ujú. según recuerdo. Si en México estaban usando las PCs XT, pues allá ya habían salido las 286, y cuando aquí empezaron a absorber 286, pues allá ya había salido el 386 Ok, y subsecuentemente, ¿no? ok, perfecto. Siempre un poco atrás por la cuestión, sobre todo económica, ¿no? Los costos, digo, y recordarás que en esa época las PCs costaban bastante más de lo que cuestan hoy. Bastante, bastante más cierto. Oye, y entonces cuando formas High-Tech Systems, que la tenías, recuerdo yo, National City, eh, empiezas a vender equipos que ustedes ensamblaban. Correcto. Nosotros ensamblábamos PCs. eh, Tenía yo una pequeña bodega. Empezamos en Chulavista, Ok. con una pequeña bodega. Ujú. Y ahí pues compraba yo componentes, partes, disquetes, discos duros, memoria suelta, motherboards, teclados, en fin, Gabinetes y todo eso. gabinetes y todo ese, juegos de bocinas, y bueno, todavía no empezaba la parte de audio con las computadoras en ese momento, pero poco después empezó. Y tenía yo ahí una persona, un muchacho, pues muy jovencito, que lo enseñamos a ensamblar las PCs, y empezamos a vender mucho en el mercado local de San Diego y sobre todo Tijuana, Mexicali. ¿Cómo, cómo Hasta, te, cómo te diste a conocer en el mercado de Tijuana? ¿Cómo es que la gente llegaba a tu negocio o tú pues ibas mira, tocando? el socio con el que estuve yo venía de lo que fue Pine Computers, que tenían una oficina allí en San Diego. Ujú. Él fue el que realmente tenía el conocimiento de los clientes de esa zona, ¿no? A él lo Ok. conocí. Ah, y Y luego Pine puso una oficina en Otay, allí en Tijuana, ¿verdad? es correcto, es Ujú. correcto. Yo Bueno, como Pine, por lo perdón. mismo que les robé a su director comercial, pues no tuve mucha relación. Pero Ok. Oye, pero Pine eventualmente marcó, o sea, es una de las empresas de las que se tiene que hablar en esa historia, porque por Tijuana pasó
aparte de Pine, y que se hizo conocida en el medio cuando ya estaban las Electras y todo ese tipo de máquinas posteriores a Pritafón, que fue como que quien abrió todo este mundo de peces compatibles en México. El nombre era muy interesante porque te hacía recordar Apple, Pine, y en Tijuana, pues de alguna manera hubo empresas interesantes. Ahí salió Denki Corona, que ahí armaba las computadoras. O sea, era un punto interesante, ¿no? Sí, sí, y había, híjole, había una sociedad de varios socios mexicanos que hacían computadoras de alto nivel, o sea, no la PC de escritorio normalita. Ellos desarrollaron tecnología y armaban servidores de alto nivel, sí, más como tipo minis, Ujú. allí en Tijuana. Ok, Uno de los socios fue Jorge Iker Pinto, que después tuvo tecnología en puntos de venta. ok. Oye, cuando empiezas High Tech, qué año fue? El, la empresa yo ya la tenía formada desde el 86, Ujú. pero era empezado por ahí del 87 más o menos en esa época. 87. Ok. Oye, cuando les vendías a clientes de Tijuana, ¿en algún momento tú dabas el servicio de que les exportabas el equipo a México o ellos se encargaban de todo? Yo vendía a FOB en mi oficina allí en Chulavista, Ok. y ellos se encargaban de transportarlas a Tijuana a como Dios les dio. En ese entonces se importaban con unas untadas de mano, ¿no? Pues importaban de las maneras más chistosas. Un cliente que su negocio principal era platos y vasos desechables y todo. Si pasaba en una van toda viejita y metía las computadoras hasta abajo de todo ese reguero de platos y vasos y demás madres que, que vendía, y pues ahí se las fallequeaba. Teníamos un chofer de ADO que venía en un camión y las echaban en la panza del camión y se las traía a México a vender. Oye, ¿estarás de acuerdo que una figura, aunque no es muy elegante, no podemos prescindir de ella? O sea, los cajueleros, le llamo yo, o los falluqueros, tuvieron un rol bastante importante porque ellos hacían que eventualmente, en ese entonces, cuando el tema de la importación o no se podía, un poco antes de esto, no se podía y era complicado. Fue, creo que, híjole, no me recuerdo exactamente en qué año fue, pero 87, 88 fue que se eximió de la regla octava y ya se podía importar. Fue en el 89 porque Salinas de Gortari entró en 1988 y entonces estuvo de 88 a 94. Y yo me fui a Tijuana porque él anunció que sí iba a abrir la frontera y yo me fui para poder importar justamente y acaba con la regla octava y todo lo que habían hecho que era cercar eso para determinadas personas, se acabó. Es correcto. Sí, y eso pues expandió mis horizontes como ensamblador y revendedor de cómputo, pues a poder venir a la Ciudad de México a empezar a ofrecer mis servicios como importador. Ok. Y tú ya Este, tenías una gran ventaja sobre muchos que queríamos ser importadores porque tú ya te habías consolidado como comprador, ¿no? Tú ya tenías muchos elementos para hacer las compras y aparte ya habías ensamblado, o sea que mucho de lo que te iban a pedir ya tenía los contactos que era de gran valor. claro, y pues ya teníamos las relaciones con los mayoristas gringos, que Exacto. fue Ingram, Mericel, Tech Data y demás, ¿no? Ah, Ya teníamos cuentas con ellos. El mercado mexicano estaba demandando al principio principalmente software, ujú, ¿no? D-Base y ya ni me acuerdo cuáles, ¿no? Pero así los de caja, ujú, que porque no hay ninguna de estas fábricas todavía tenía representaciones en México, ujú. Es ¿no? correcto. Allí nos acercamos primeramente con computadoras SA, Ujú.
con Treviño. Y pues eventualmente a través de un familiar político de Manuel, nos acercamos con lo que era DICOM, y la verdad no me acuerdo ni cómo fui a dar con Miguel Lascurain también, Ok. y empezamos a comercializar en volumen un montón de cosas, Yo me como que acuerdo cuando tuve en oportunidad de cada conocer, uno de ellos había una especialidad, ¿no? No les claro, vendía lo mismo a los tres, ¿no? exacto. Y me acuerdo cuando conocí tu oficina por allá de los inicios de los 90, 93, 94, que estabas que era el Freeway 5 y salías y luego ahí en National City. Tenías una bodega, pero súper, súper choncha, y aparte la tenías siempre llena. Me acuerdo que una vez que fui a buscar algo contigo, entre cajas te podías subir así como escalando y tenías muebles de los Rubbermaid y tenías equipos y tenías de todo ahí de lo que listo para importar. Sí, pues en esa época importábamos para los mayoristas mexicanos bastante. Ok, Antes, y pues con los tres teníamos relación, con los tres trabajábamos bastante bien, y eventualmente ese negocio eh, pues empezó a tener sus dificultades porque los fabricantes empezaron a ir a México. Empezaron las pláticas de Mericel con Dinamia, de, de Ingram con Dicom, Platicom, ujú. y y bueno, y ya Computadoras S.A. se había hecho muy chiquito. Y Es correcto. eventualmente yo ese negocio lo cerré dejándole básicamente los intestinos de ese negocio y los clientes a dos de mis empleados, con los que gracias a Dios sigo teniendo muy buena relación. Y Sí, me, lo recuerdo. me vine a México con la finta de que íbamos a ser primermundistas con Salinas de Gortari. ¿Cómo, hombre? Te dejaste engañar tan fácil. Ahora otra vez con ese presidente vamos a ser de primer mundo, como en Dinamarca. Exacto, Pero no ha dicho de qué año, Dinamarca, de qué año. exacto, del 1049. Algo así. Entonces, lo que era High Tech Systems, que era esa maquinaria importadora, la dejas, hermanos, de esos dos muchachos, ellos siguen dando el servicio y tú te vienes a México. Para ese entonces que estás hablando de los noventa y tantos, 93, para ser preciso. ¿93? Ok, el 93 es cuando como bien citas, las grandes empresas, Microsoft ya tenía su primer director general de México, ya Aston Tate ya tenía a su representante Enrique Rubio en México con Siga Desarrollos, Lotus Development ya estaba aquí comandado por Jorge Maristani, y como que vinieron en cascada todas esas empresas, ¿no? Es correcto, se empezaron a dejar venir a México, y yo, pues la verdad, vine a México a buscar suerte. Primero me empleé con un amigo mío, con el que vendíamos a usuario final. Estuve con él un par de años, a lo mejor, sí, más o menos 2 años. Y después de eso ya me contrató Miguel Lascurain como director comercial de Mericel. Me acuerdo, cuando recién se acababa de hacer la relación Dinamia-Mericel, tú entras como director comercial. Me acuerdo que estábamos en un evento, no sé si era un Comdex, pero era un evento donde ahí te vi y me platicas, ahí estaba Mericel en grande y ahí me platicaste que te ibas con ellos. Es correcto. Y ahí estuve, ¿Cuándo empezaste con ellos? perdón, ¿Cuándo empezaste con ellos? híjole, ahora verás, 95, 95, 95. correcto. Entonces, a ver, si estabas con ellos en 95. 94, perdón, porque me tocó estar allí en septiembre del 94, ahora ya recuerdo. Exacto, por ahí quería Estar llegar. allí con la crisis de la devaluación Eh,
Exacto, te iba a preguntar cómo viviste el error de diciembre, porque entonces tocó entrandito, entras en septiembre y a las 2 meses, Sí, pácatelas. entré pues en septiembre o por ahí y pues digamos que las ventas venían viento en popa, íbamos robándole mercado a MPS y a Ingram, Ajá. crecí bastante. Y pues viene el famoso error del 94 y pues se para todo. Eh, Creo que la astucia y la inteligencia financiera y el expertise financiero de Miguel Lascurain fue muy importante en esto, además de que el corporativo metió dinero para sacar de problemas a Mericel, o más bien liquidar deudas en dólares a proveedores con los que se pudo negociar, Ujú, que había deudas muy fuertes con Hewlett Packard y con Compaq Computers en ese momento. ujú. Y pero pues, se salió adelante bastante bien. Y realmente pues fuimos allí sacándola como, ahora sí que como se podía y como no sabía. Sí, Finalmente, pero permíteme, yo creo que también influyó positivamente que eso le pegó a MPS, le pegó a Dicom, y ellos tuvieron que abrir conversaciones con esos fabricantes para que hicieran algunas consideraciones y eso eventualmente se volvió como que una situación normal en la industria y se podía medio capotear la tempestad, ¿no? sí hubo buenas negociaciones. Recuerdo que se le debían varios millones de dólares a Compaq y Wow, hicieron una quita importante en el tipo de cambio, sobre todo, claro, ¿no? claro. Que al final de cuentas era un descuento, ¿no? Que era un descuento, básicamente. Sí. Igual, pues todos los fabricantes ayudaron mucho, la verdad, no estuve personalmente involucrado en esas negociaciones en muchos casos. Eso lo tomaron en su momento Miguel Lascurain y Gonzalo de Velasco, que pues eran los jefes ahí pues los ex socios y todavía medio dueños de la empresa, y tenían que sacar la burra de la barranca, ¿no? Sí. Bueno, A mí ahí todo fue, ponte a cobrar lo más que puedas. es Y, correcto. y eso fue mi chamba. Yo me puse a buscar a todos los clientes grandes que nos debían, y la otra era, pues hay que empezar a generar ventas porque se cayó el negocio, se cayó horriblemente. Sí. Oye, ahí no sé si recuerdas que quien se puso las pilas muy astutamente fue Acer, que dijo 2 semanas, todo sigue quedando las deudas en pesos, así es que paguen, y boom, jaló una liquidez, pero extraordinaria, y eso no le permitió no pasar la situación tan difícil, ¿no? Sí, eso fue, digo, hay gente que supo hacerla y gente que quiso ser creativo y que no le salió. O sea, a los de Intertech les fue de la patada porque, pues, como tenían de pariente un banquero, los asesoró mal y les fue de la patada, pobrecitos. Ellos son los Bremer, ¿no? Bien, les fue de la patada. Sí, claro. Pues bueno, fue un parteaguas, ellos tuvieron que cerrar, ¿no? Sí, es También correcto. MPS le fue muy mal. Sí, Hay varios negocios se quedaron, y ya no se pudo continuar. Muchos, y de gente muy capaz, ahí acabó la historia del negocio. pues sí, me imagino que sí. Un Y así, Dataflux que era del grupo Salinas, después de eso yo ya no lo recuerdo. pues sí, ¿no? Ya empezaron. Todavía anduvieron por ahí un rato, pero la verdad es que ya no recuerdo con mucha claridad los tiempos y los momentos de eso. Lo que sí es que sí nos los quitamos un poco de encima como competidores. Ujú. Pues, de alguna manera, si no pudieron arreglar situaciones con los principales proveedores,
pues no les estaban surtiendo y nosotros sí teníamos inventario. Eso marcaba una gran diferencia. Si no mal recuerdo, se hizo una compra importante de consumibles de HP a todavía a dólares de los de 12.50, no me acuerdo qué tipo de cambio estaba, y fue un buen negocio eso, porque pues el consumible como quiera lo seguía usando, Sí, por pues, supuesto. pues teníamos distribuidores que le vendían al gobierno en ese momento, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú el mundo de negocios de ese México post error de diciembre? ¿Qué llega a tu mente? Pues vino como mucha unión de los diferentes jugadores de la industria y mucha conversación para apoyarse. Sobre todo, pues hubo que ser creativo con los distribuidores, que también se les paró el carro y pues había que asesorarlos un poco para ver cómo subsistir y también pues para que no nos fueran a dejar bailando con las deudas que tenían con nosotros, ¿no? Ujú. Pero yo siento que hubo mucha unión, hubo mucho acercamiento de proveedores, de fabricantes hacia con nosotros. Estuvieron viniendo de Estados Unidos mucho Claro, a ver cómo estaba la cosa y a ver en qué podían ayudar y cómo reactivaban el negocio y hacer programas para los vendedores y programas para la empresa y ver, pues, que finalmente dentro de Latinoamérica, fuera de Brasil, pues somos el más grande comprador o distribuidor de ese tipo de productos, sí, ¿no? el segundo mercado más interesante de América Latina, ¿no? Como bien dices, Brasil representa quizás el doble de nosotros, posiblemente. Oye, ¿y cuándo sales de Mericel? Pues no mucho después de eso, mira, yo salgo de Mericel como diciembre, no es cierto, horas, en Semana Santa del 96. Ok. Este, ¿Qué pasa? Que por ahí de fines del 95, Miguel Lascurain, que fue el que me había traído a la empresa, se sale de Mericel, se lo jalan a IBM y y me quedo como jefe a Gonzalo de Velasco, que pues desgraciadamente no teníamos mucha química y no había mucho entendimiento mutuo en cuanto a cómo se deberían de manejar las cosas. Ok. Pues negociamos mi salida y yo finalmente, una temporadita muy corta, que sería meses, me voy como consultor a la IBM. Ujú. IBM en esa época traía las activas, Divas, recordar, claro que sí. y querían penetrar al mercado de retail, un mercado al que yo me había especializado un poco cuando Ujú. estuve en Mericel, porque pues era una especialidad de Mericel en Estados Unidos y por ende hubo mucho apoyo y mucho interés en que entráramos a cadenas como fueron Sam's, Costco, este, Office Depot, uno de los primeros proveedores de Office Depot en México, en fin, Radio Shack y todas esas. Yo había, habíamos hecho un buen trabajo en Mericel con un grupo de gente, entre ellos Oscar Martínez y Jorge Flores, que se habían especializado mucho en esa área e hicieron un excelente trabajo. Y pues Miguel sabía de eso, me trajo a la IBM para ayudarles a hacer un programa de penetración en retail, porque tenían cero presencia en el mercado de retail en México, ¿no? Pero fue en un plan de consultoría externa y en el Inter fui armando el plan de negocios para volver a iniciar mi importadora. Me vuelvo a ir en el año 96, por ahí de julio, me vuelvo a ir a Estados Unidos. Formé lo que hoy es Online Service
Ujú. y empiezo a atacar a todos los clientes de los mayoristas que habían sido mis clientes, Ujú. con pues un servicio de express de partes y componentes y accesorios de cómputo, ¿no? Que era una fórmula que tú ya conocías muy bien, ya sabías quién te lo podía suministrar, todo el tema de la importación y poderlo entregar con la mayor brevedad que el negocio permitía, ¿no? Correcto. Y pues me acerqué, digo, habiendo tenido ya un contacto muy cercano y un conocimiento más profundo del mercado, pues ya sabía yo quién era quién en el mercado y me fui acercando uno por uno con los grandotes y esos pues se ganaban licitaciones de gobierno y eran un borradal de piezas de la misma, ¿no? Y Exacto. empezamos a meternos mucho a la parte de multimedia, este, primero con genéricos chinos y después ya con marcas. Pero sí, empezamos con clientes grandes y empezamos a trabajar principalmente desde allá y ya más adelante empecé a contratar gente en la Ciudad de México y se abrió una oficina en la Ciudad de México y empezamos a mayorearle. Allí, pues en esa época se podía importar de chile, azúcar y manteca, de todo fácilmente, sin mayor problema, ¿no? Oye, cuando empiezas esto, la importación era un dolor de cabeza. ¿Cómo recuerdas esos momentos en pasar por la aduana de Tijuana para llevar las cosas al aeropuerto y que llegaran ahí con Ingram? ¿Qué tantos dolores de cabeza tienes tú todavía frescos en la mente? Fíjate que yo no lo sufrí, sí tuvimos un incidente muy fuerte, pero lo sacamos avante. Sin embargo, me agarraron con un embarque de unas tarjetas Ethernet que se le ponían a las laptops, unas marcas Circom, Ujú. pero pues el embarque como de $800,000 y me lo detuvieron allí como por 3 semanas. Órale. Eso ¿Y fue la el razón? La la, razón por cuál? que la fracción arancelaria con la que estábamos importando no era la correcta, que ellos lo consideraban un equipo externo y pues realmente el análisis que se hizo a través de Secretaría de Economía y de todas las instancias que se tuvieron que hacer aquí con Hacienda también, pues nos dieron la razón, porque pues, estas cosas no tenían fuente de poder propia. Ok, Ellos se conectaba al puerto paralelo de las laptops, exacto, exacto, exacto. una conexión Ethernet. Y pero fuera de eso, realmente nunca tuve mucho problema. Yo tuve la inteligencia de nunca meterme yo a la aduana, Ok, porque pues cada quien sabe cómo funcionan sus cosas y tenía yo gente que trabajaba conmigo que manejaba mejor ese tipo de momentos y situaciones. La agencia aduanal con la que trabajábamos en ese momento era muy buena y nos daba muy buen servicio. Y sí hubo rojos, sí hubo algunos problemas durante todo ese tiempo, pero no lo recuerdo como una situación de problema. Nosotros importábamos una época diaria. sí, yo Eh, recuerdo que los veía a ustedes en el patio aduanal y entraban diario, pero a lo que me refiero que era quizás un dolor de cabeza es antes de la apertura así como tal, de que la empezamos a gozar y a vivir y beneficiarnos, ese pedacito entre que no se podía y que se podía, tenía muchas áreas grises, ¿no? Que estábamos en manos de los vistas y de todos los secuaces que estaban desde la entrada a la salida, ¿no? pero pues como toda la vida en este país las cosas tienen una solución, Sí, ¿no? hay una Y solución mágica. mágica y sigue existiendo. Ok. Oye, y luego ya que estás, cuando empiezas tu negocio de 96 de online services y empiezas atrás a importar y todo, ¿qué, qué más sucedió en tu vida?
Pues empezamos a hacer, como te platicaba hace un momento, el Federal Express de las partes y los componentes. Y empezábamos a dar, lográbamos tiempos de entrega de 48 horas a la Ciudad de México, Wow, eso era una maravilla. de discos duros, de memoria, de chile, azúcar y manteca. Básicamente éramos un brazo comercial de Ingram en México. Sí, En el- sí, sí. Así lo dice Manuel Sáez, que lo entrevistamos, que pues mucho, mucho, mucho pasaba por ahí por ti. sí, básicamente eso, a eso me dediqué, a poder. Mira, en México, cuando yo trabajé en mayorista en Mericel, uno de nuestros problemas importantes era cuando se te acababa el inventario, te tardaban 2, 3 semanas en resurtir, ¿no? De Mm, impresoras, de toners, de lo que tú quieras y mandes. es correcto, Ese es el hoyo en el que yo me metí. exacto. Me urge, la necesito esta semana, sí o sí, necesito 10 de esto o 5 de aquello. O traigo un proyecto muy grande, necesito 5,000 bocinas. Ujú. Eh, eh, Así en ese mercado nos metimos. Y en el producto que no había en México y productos que urgían y que era, pues, eh, difícil de conseguir o tardaban mucho en México, ¿no? Allí algo que nos hizo crecer mucho a nosotros fue, ya en esa época yo ya no le vendía a los mayoristas, yo ya le vendía a los distribuidores, Ok, ¿sí? Pero me le pego pues a los 4 o 5 más grandes de México ok. y todos me empiezan a comprar. Hasta que se dan cuenta que todos me estaban comprando a mí y ya uno que otro empezó a dejar de comprar, ¿no? Ya comprarle a mi competencia, que tenía yo ahí un competidor, los de Qualisys. Ok, sí, cómo no. Y pero pues traían proyectos muy, muy, muy grandes, siempre, ¿no? Sí. Y eran miles de esto y 500. Básicamente eran como el bread and butter y yo ya el betún del pastel era venderle porquerías a los chiquitos que iban creciendo, ¿no? Ok. Oye, en ese tema de estar importando lo que se te solicita, lo que hay necesidad de traer, porque en México no se encontraba, aunque hubiera la marca y todo eso, ¿nunca tuviste alguna mala experiencia porque pensaran que tú promovías algún mercado gris? Diciendo, a lo mejor yo compro escáneres Kodak, ¿no? Y hay veces que si no me lo entrega Kodak, pues se te hace muy fácil traértelo del otro lado. Y eventualmente, pues se entiende de que hay, y sobre todo en frontera, en un mercado que no va por los canales. ¿Nunca tuviste dificultad al respecto? Sí, 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 tuve un problema bastante serio con Kingston. Claro. Vendíamos, nosotros vendíamos más Kingston que Kingston, ¿no? Este, y a precios más agresivos. Yo compraba con Ingram, que era huge, y Ujú. con otro fabricante de PCs de Los Ángeles, que también compraban miles y miles. En esa época este fabricante era dueño del mercado retail de Costco en Estados Unidos. Ok. Este, y pues sí, la gente de Kingston me quiso bloquear. Había una chava que por lo mismo no me acuerdo muy bien de su nombre, eh, que me quiso bloquear y habló con Ingram en Estados Unidos y les dijo que ya no me podían vender Kingston. Finalmente, a través de, pues, si no mal recuerdo, fue con Sandra Estrada, Ok. logré entrar a negociar directamente con Kingston y me hice un distribuidor directo de Kingston, básicamente. Pero, pero sí, sí hubo esa situación. Sí, me imagino, porque
un aliado como tú lo representabas para las empresas, pues aparte de lo que no había en México, eras la salvación para lo que sí había, pero no había inventario, entonces permitía que atendieras a clientes y todo esto. Y en lugar de que se tomara bien, se tomaba eventualmente a mal. Pero si ibas al principio con Kingston para decirles que quieres ser su representante, a lo No, mejor no te daban chance, ¿estás de acuerdo? tenían a uno que, que lo tenían super consen y pues él marcaba los puntitos en las IES, ¿no? Y él fue el que se quejó con ellos para que Claro, bloquearan. Finalmente acabamos siendo buenos cuates y las cosas fueron muy diferentes, ¿no? claro. Pero, pero sí, creo que ese es el único así importante. Más adelante, en una época, pues no es cierto, un poquito más hacia atrás en el tiempo, nosotros estábamos importando PCs de Samsung a México. Ok. Teníamos un acuerdo con Samsung of America para comprarles todos sus inventarios excedentes eh, que tenían una bodega en Los Ángeles y pues los importábamos a México. Esa época, pues, con mucho margen, las vendíamos, nos las arrebataban porque eran de marca, ¿no? Exacto. El Y gabinete tenía la marca, lo demás era igual, ¿no? exacto, exacto. Pero finalmente Samsung Corea hizo un acuerdo con una empresa de la cual Manuel Sáenz era socio y ya nos dejaron de vender a nosotros. Ya se abrió Samsung México, un partnership con Ingram Micro, con los socios de Ingram Micro. Claro. Oye, ¿y en algún momento fuiste, te fuiste a China o te fuiste a Asia a traerte a lo mejor ubicar nuevas posibilidades para productos o armar un producto tuyo, cosas por el estilo? No, eso por muchos años fue pues algo a lo que tuve mucho miedo, sobre todo, ¿no? De ir a trabajar con los chinos directamente a China. Ok, Se me hizo como un lugar que no debería de meterme, ok, ¿no? Detrás había mi negocio, yo le compraba a los chinitos, pero ya en Estados Unidos, aquí. y me sentía cómodo haciéndolo así, y realmente no lo hice hasta, pues por ahí del 2010, como del 2010, que volteé No, hace poco realmente. Bueno, al ya. final de cuentas terminaste en ello. Oye, en ese entonces, cuando empezabas tú a convertirte en un especialista en compras o un experto en compras, no había internet. ¿Cómo le hacías para dar con tantos y tantos proveedores? Pues empezamos, ya estaba, cuando abro online service, ya estaba el internet dial-up. Sí. Pero Y con Hightech no, y también te volviste muy bueno en encontrar buenos proveedores. allí sí metimos unos sistemas de telefonía bastante caros. Ajá. Pagábamos un dineral de telecomunicaciones. Yo tenía una línea 800 que me podían hablar desde México. Y Sí, entonces nos tentaba el corazón en llamarte porque pues no les costaba la llamada al extranjero, que en esa época las llamadas eran caras, ¿no? eran caras. Pero yo me refiero cómo dabas con proveedores, porque estábamos en la época de cuando empiezas Hightech y si te pedían eventualmente un chuchuluco para tal cosa, pues no era como ahorita entras y lo encuentras. Había, bueno, mucho fue por contactos, Ujú, preguntas, ¿y quién es el especialista y quién te puede vender? Y vas dando, ¿no? Te estás ujú. metido. Había después una suscripción te llegaban mensualmente unos disquetes, primero y luego ya CD-ROM, con bases de datos de todos los proveedores y fabricantes de la industria de informática en Estados Unidos. Wow, está interesante. Y de ahí sacabas
nombres, teléfono, dirección y todo, y pues a llamar por teléfono y a ver si te contestaban y A la antigüita, exactamente. antiguito. Oye, ¿eras asiduo a irte a eventos como Comdex para encontrar proveedores? Sí, 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 yo creo que ha sido y seguirá siendo mi arma de trabajo ese tipo de eventos. Ya no frecuento muchos o los mismos siempre, pero pues a Comdex he de haber ido unas 10 veces, cuando menos. Ok. Así. Y luego empecé a ir a ferias en Europa y más adelante ferias ya en Asia, pero sí, pues a Comdex fui todos los años. Y aparte nos quedaba muy cerca, ¿no? Y era un gran escaparate para hacer relaciones, para encontrar proveedores. Y me acuerdo que había secciones, algunos pabellones gigantescos que vendían puras partes, ¿no? No eran atractivos desde el punto de vista que no tenían lo que, como un stand de Microsoft, pero alguien como tú, pues ahí estaba la papa, ahí estaban las memorias, las tarjetas, los gabinetes, esto, había de todo. No, en San Diego, en San Diego había mucho. Ujú. Digo, Orange County, Los Ángeles, no tenías que ir más lejos para conseguirte todo. Es correcto. De, el, mis proveedores, así que recuerde fuertes, te digo, no, sobre todo la parte de High Tech Systems, cuando ensamblábamos, pues, no pasaba de Los Ángeles. Ahí, San Diego y Los Ángeles tenías de todo. De hecho, Ingram estaba en Orange County, ¿no? Ingram estaba en Orange County, Es exactamente. correcto, es correcto. Oye, ¿y también tuviste relaciones con Tech Data y todo esto? Sí, 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 yo me hablé muchas veces con ellos para traerlos a México. Yo quería que me compraran el negocio y venirme a México a operarlo. Ok. Eh, pero pues en esa época ellos no estaban interesados y finalmente pues muchos años después se acercaron y bueno, vinieron a establecerse ellos a México, ¿no? Sí, con MPS, ¿no? Con Pero MPS. no, yo se los propuse muchas veces y yo les compraba, ¿qué te puedo decir? $500,000 mensuales Wow, en, era, a ellos. era una buena cuenta. Y un cliente grande de ellos. Y me tenían, pues era la época del dinero fácil de Estados Unidos, entonces te abrían cuentas de crédito. Yo tenía millones de dólares de crédito con Ingram. Wow, Ahí nomás que no te fueras a atorar porque pues perdías todo eso, perdías todo. pero sí, no era difícil abrir unas cuentotas de crédito con ellos. Sí, estoy de acuerdo. Y como no tenían presencia nacional y yo era su canal para ir a México, pues dijeron, pues aquí cuando menos está en Estados Unidos y tiene que quitarle si se porta mal. Exactamente. Oye, y también había otro gran mayorista que se llamaba Arrow. ¿Tú tuviste contacto con negocios con Arrow? Poco. Sí, pero poco. No, Ok. no fue muy importante dentro de mis proveedores. ¿Tú cómo veías, qué diferencia veías hablando de Estados Unidos? ¿Cuál era el punch o la fortaleza de un Ingram contra un Mericel? Pues Tenían mucho de lo mismo. era mucho de lo mismo. Ingram tenía más la orientación de valor agregado, Ujú. soluciones de valor agregado y de soluciones más sofisticadas. Y Ingram iba al core business a ser muy eficiente en toda la parte de logística y a tener las mejores negociaciones y tener un poquito de todo. Yo creo que en esa época, bueno, todavía se usaban los catálogos impresos. ¿Te acuerdas que eran unas como secciones amarillas de Tijuana? Sí, eran, Y por lo el menos eran catálogo, unas 300 páginas, ¿no? sí, pues los catálogos de Mericel y de Ingram eran gordotes Ajá, y el de Tech era mucho más delgadito, ¿no? claro que sí. Oye, ¿te Este, imaginas todo toda la plata que le metían a los catálogos porque imprimían? Pero era no, una y cantidad de locos. video y todo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
era, era un gasto estúpido, Bueno, pero ahora, pero en aquel entonces era tener el catálogo de uno de estos, era la papa caliente ahí. Todos los que no teníamos acceso a un Ingram, tener aunque sea uno viejo, era una super referencia porque es por dónde estaban los precios y me todo. volví muy bueno buscando en esos catálogos. La verdad es, me acuerdo que ya me sabía casi las páginas por marca. Y otra cosa que ahorita que menciono eso, que me aprendí mucho, fueron los números de parte de todos los accesorios de IBM. Bueno, ¡Wow! los teclados en español, el teclado en inglés, el mouse, la manga del muerto, todos los gadgets que vendíamos nosotros, ya me los sabía hasta de memoria, ¿no? Sí, pues me imagino, pues a cada rato los estabas consumiendo para poder mover. Y ahora, en tu nueva etapa en online, a qué te estás dedicando, Héctor? ¿Qué hace tu empresa? Mira, nosotros desde el 2008 salimos del mercado de informática tradicional Ujú. y nos metimos a las telecomunicaciones móviles. Ok, Nosotros empezamos trayendo a México routers celulares de ok. una alianza con una empresa belga que en su momento fue pues, el non plus ultra de esta tecnología. Ellos inventaron los famosos modems USB que se le ponían a las computadoras que eran celulares, ¿no? Los Ok, BAM, ok. Como un BAM que se conectaba vía USB. exactamente. Ellos lo inventaron. Ok. Y pues se hicieron multimillonarios con eso. Y pues después tuvieron un problema muy fuerte con ese tema y sacaron un router que pues, fue la quinta maravilla ese router. Ujú. Yo lo traje a México, primero lo vendimos a través de Telefónica Ok. y después ya firmamos con Telcel y pues vendimos miles y miles y miles de estos. Sin embargo, Ok. esta empresa belga con nuestros socios empezaron a tomar malas decisiones y descontinuaron ese producto y se metieron a hacer otras cosas que pues ya no tuvieron mi interés ni el interés del mercado local y no tenían ya precio adecuado, en fin. Y ese es el momento en que me volteo finalmente a China y me empiezo a buscar proveedores en China. Hoy día fabrico bajo mi propia marca, Mm, LAN en China, y vendemos a través de los carriers principalmente. qué bien. Pues Tenemos fíjate, una línea de productos muy pequeña, pero pues tenemos ya 15 años vendiendo con Telcel y somos un proveedor ya medio de casa. Y pues atacamos los mercados principalmente de energía, energías alternativas, ¿no? Todos los generadores de energías ujú, limpias, ujú, el mercado del transporte de pasajeros, los autobuses de foráneos que se llaman, es Estrella Blanca, ADO, ETN, ok, todo eso. ok. Eh, Muchas soluciones de conectividad como en backup para cuando pierden línea de fibra, nosotros entramos a hacer la comunicación. Esto se usa mucho en comercios, en cadenas, para pues no tener que dejar de vender cuando pierden internet. Eh, Comunicamos los, estos elevadores, escaleras eléctricas y todo eso para pues, mandar señales en cuanto se descomponen. En fin, tiene muchas diferentes El famoso aplicaciones. Internet de las cosas, ¿no? De ahí es lo que estás habilitando con todos esos routers y todo esto. Estamos bastante metidos en la banca también, con empresas que administran cajeros automáticos. Ok.
Y pues ahorita estamos precisamente empezando a incursionar al mercado de geolocalización para personas y animales, que es algo nuevo. Estamos incursionando en un tema que se llama Internet en tu casa, que es Internet móvil fijo, que pues ha habido mucho abandono por parte de los proveedores en México de ese tipo de devices. Ujú. Es en donde vemos un poco de futuro y crecimiento para online service. Qué bien. Oye, ¿tú cuáles crees que han sido los grandes hitos de la industria tecnológica de nuestro país, de la industria informática? Híjole, pues la verdad ahorita no se me viene en mente, pero pues la llegada de la PC, por supuesto, ¿no? Ajá, El Internet en México pues tuvo buenos principios muy pronto, ¿no? Con pues lo que hoy es Infinitum, que claro. era una empresa de un empresario, Alonso Carral, que después le vendió, digamos, los derechos a Grupo Carso. Ujú. Y, y pues la verdad, las telecomunicaciones han sido súper importantes, Ah, por supuesto. cambios importantísimos en ese aspecto, la expansión de unos y la desaparición Contracción de otros, de ¿no? otros. Es correcto, es correcto. Oye, Héctor, cuando ves hacia el pasado, desde esto que nos comentas, desde los 80 y tantos, ¿qué te llega a venir a la mente haber hecho algo distinto, haber tomado algunas grandes decisiones de manera distinta para tu negocio? No, por supuesto, errores he cometido muchísimos. Este, la verdad, ¿cuál hubiera sido la mejor respuesta o la mejor decisión en ese momento? Nunca lo sabes, ¿no? Es correcto. Eh, a mí me consideraron para el puesto que tuvo por muchísimos años Carlos Canales, ¿En este, Toshiba? Toshiba, y pues había días que decía yo, híjole, ¿cómo no tomé ese puesto? Porque pues estaba cómodo, ¿no? Sobre todo los días de quincena. Sí, por supuesto. Y pues, eh, la verdad sí pude haber hecho muchas cosas muy diferentes. A lo mejor haberme ido a Estados Unidos no fue necesariamente positivo en todos los aspectos, ¿no? Pude haber hecho mucho más a lo mejor en el mercado mexicano. Cómo fui a dar a la informática fue totalmente Fortuito. sui generis, porque no, o sea, ni le entendía y me sigo entendiendo, ¿no? Soy un buen comerciante, pero hasta ahí, ¿no? Ok. Eh, Oye, en- cuando hay oportunidad de que se te acerquen algunos jóvenes y que te diga, oiga, don Héctor, ¿qué nos sugiere a nosotros que vamos a empezar un negocio en la industria aquí vamos a poner nuestra startup de tecnología? ¿Qué nos sugeriría para implementar en nuestro negocio o tener en el radar? Híjole, pues la verdad es que lo estoy haciendo precisamente con mi hijo, ahora ayudándolo a echar a andar un negocio y creo que lo más importante de todo es tener una clara eh, visión de que el cliente y el servicio que le das a los clientes es lo más importante que puedes hacer y es lo que te van a reconocer. Que vendas y que no vendas, creo que es poco importante. Mientras lo hagas con dedicación y pasión y le des una atención adecuada a la gente y a los clientes, yo creo que es una gran arma que funciona y que poca gente lo está haciendo. Estoy totalmente de acuerdo. Oye, cuando eras el superbrazo derecho de Mericel y de Ingram o de Dicom aquí en México, o de Dinami y todo eso, ¿no había un celo ahí de que
atiendes, también estás atendiendo a esos compadres como lo que me dijiste, o de Sí. que nada más conmigo, no sé, porque los cocolazos entre ellos se ponían buenos, ¿no? No, pues, como te digo, tuve que ser muy cauteloso en qué le vendía a quién, Ok, ¿no? Eh, con Dynamia era mucho hardware, con Ingram era principalmente software, paquetes, cajas de software, ok, con computadoras SA. Después, una temporadita que sí hice algo de negocio con MPS, les di una exclusiva de una marca de memorias que me había traído, Vision Tech, y y nada más se las di a ellos. Sí fui estratégico en cómo no ponerme en problemas entre ellos, ¿no? Porque, pues sí, eran armas cuando una época que hubo una escasez de discos duros y pues era el negocio, del disco duro se volvió crucial. O sea, claro, tú tenías un disco duro y le encajabas la PC al amigo, que no le vendías el disco duro solo. claro, por supuesto, por supuesto. Entonces, sí. Muy Oye, bien. tengo que No, pasar de ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. ¿Con qué te quedas de esta conversación? Si ya te tienes que ir, nada más dime, ¿con qué te quedas de esta pues, conversación? anécdotas padrísimas. Me da mucho gusto poder platicar estas cosas que pues han sido muy importantes en mi vida la industria. Yo que tengo muy buenos amigos, he sacado muy buenos amigos de esta industria, los sigo teniendo, los conservo y seguimos viendo. Este, las esposas son amigas y Qué bien, es un grupo interesante y me da mucho gusto poder ser parte de ello. qué bueno. Al contrario, a nosotros nos da más gusto todavía. Ojalá, yo creo que sí, tendrás bastante de cómo apoyarnos. Si encuentras alguna memorabilia del pasado, de fotos no sé, a lo mejor tienes folletos, cualquier cosa de esas, y por supuesto una foto tuya muy bien puesta para incluir en el libro. Órale, claro que sí. Sí, ¿Sí? sí, por ahí un archivo de memorabilia, por ahí lo voy a buscar y te lo digitalizo con mucho gusto. Órale. Héctor, pues como siempre, muy contento de haber tenido esa conversación contigo, muy agradecido a nombre de Marco y de un servidor de que participes y te vamos a ir diciendo cómo va avanzando esto para que a fin de año nos podamos reunir con todos los que estuvieron en ese proyecto y que Que se tengamos el pueda libro. un tema en si, cualquier otro día podemos seguir charlando con mucho Ya gusto. vas. Héctor, recibe un abrazote. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Bye.